Buen día, hermanos, sean bienvenidos una vez más a otro nuevo video donde explicamos la lección para todos los líderes y servidores en hogares con visión, y hemos estado pasando por una serie de temas muy interesantes en los cuales también hemos grabado video, que hemos invitado a por ahí algunas hermanas que nos han apoyado. Ha sido de mucha bendición el tema de la resurrección. El tema de la resurrección de Cristo, fueron de mucha bendición también los temas de las descripciones de Cristo antes de la Semana Santa. Entonces ahora vamos a ver un tema muy importante, y es que ya vimos la historia de la resurrección, ya vimos las pruebas indubitables de la resurrección, cómo podemos probar realmente que creemos que este hecho sucedió en realidad y fueron cosas veraces tanto históricamente como espiritualmente. Hoy lo que vamos a ver, más o menos yo lo definiría como qué efecto debe de tener la resurrección en nuestras vidas, y lo vamos a ver con el testimonio de los apóstoles. El tema se llama La verdad central del Evangelio y es correspondiente a la semana 2 de mayo, que es la que vamos a tener, y es un tema muy interesante que comienza con una pregunta rompehielo. La pregunta dice: ¿qué aspectos de tu vida has notado palpablemente y nos puedes testificar han sido radicalmente transformados después de recibir a Jesucristo en tu corazón? Y nos habla inmediatamente de lo que yo les hablaba, una transformación. ¿Qué transformación, qué movimiento, qué diferencias ha habido en nuestras vidas a partir de haber creído que Jesucristo resucitó, que se levantó de entre los muertos, que lo aceptamos en nuestro corazón? ¿Cuál es tu testimonio? Y es importantísimo, y yo sé que en muchos grupos tal vez se puede prestar para quedarse en esa pregunta media hora, cada quien compartir sus vivencias, sus testimonios, sus experiencias, y es importante que nosotros como líderes podamos motivar a los participantes, a los asistentes de nuestros grupos, a que puedan brindarnos su opinión, a que puedan comenzar a testificar de cómo Jesús ha cambiado sus vidas. Tal vez tenemos integrantes que son nuevos, integrantes que apenas van comenzando, y también es importante hacerles ver cómo Jesús ha ido transformándote. A pesar de que sea la segunda semana que vienes, a pesar de que estés viniendo apenas un mes, ¿cómo has sentido la transformación que Jesús ha traído a tu vida después de que se te está predicando el Evangelio? Y como siempre también aconsejo, si quizá no tenemos una participación muy fuerte, ¿verdad?, de las personas en nuestro grupo, nosotros necesitamos también tomar la iniciativa, dar el primer paso y poder participar, poder contar un poco de nuestro testimonio, cómo ha cambiado nuestra vida a raíz de haber creído en Jesucristo, a raíz de haber creído que Dios lo levantó de entre los muertos y de haberlo aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. El versículo principal lo tenemos en la traducción al lenguaje actual, está en Hechos 2:24. Dice: pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Bueno, este versículo es muy claro, y este versículo es la verdad central del Evangelio, precisamente como se llama el tema. El hecho de que Dios hizo que Jesús resucitara, que la muerte no tuvo poder sobre él, y mejor aún, que ahora que Jesucristo resucitó, la muerte tampoco tiene ningún poder sobre nosotros. Y si Él fue las primicias de resurrección, para que todos los demás también tuviéramos esa esperanza en Él, lo cual es muy importante, y es, como les digo, como dice el tema, la verdad central del Evangelio. En el Profundiza vamos a hablar de distintas cosas, que vamos a tener 3 versículos diferentes ahí, que es Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Importantísimo dejar bien claro para todos los integrantes de nuestro grupo que para poder nosotros tener salvación, para poder nosotros ser salvos, necesitamos cumplir con estas partes que está diciendo este versículo. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, pero también creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. No es suficiente simplemente decir: sí, Jesús es mi Señor, sino realmente tener una fe en que la resurrección fue una realidad, que Dios levantó de los muertos a Jesús. Esos son los pasos para poder tener esta salvación, como dice Romanos 10:9. Hechos 2 del 1 al 4
nos habla de cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo. Y podemos abundar mucho en eso, podemos abundar poco en eso. Sabemos que ellos recibieron el don de lenguas, que ellos comenzaron a hablar en lenguas, que más adelante muchos se entendían unos a otros y había gente que hablaba otras lenguas ahí y los entendían. Es una manifestación del Espíritu Santo. Y es importante dejar claro que después de que nosotros creemos en la resurrección, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese efecto que debe de estar en cada uno de los discípulos de Jesús, en cada uno de los que creemos en Jesús, para poder operar en su nombre y para poder operar con ese poder que Él nos ha dejado a raíz de su Espíritu Santo. Y en el Profundiza también tenemos Romanos 8:11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y es precisamente lo que estábamos mencionando aquí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es ahora el que opera en nosotros. Y gracias a la resurrección es que lo podemos recibir. Gracias a poder creer en esa resurrección, gracias a poder confesar que Jesús es nuestro Señor y creer en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, así es como recibimos el Espíritu Santo, el cual nos vivifica, el cual opera en nosotros y el cual nos hace que, como dice precisamente el subtema de este tema de la verdad central del Evangelio, nos hace testificar de la resurrección de Cristo. Hoy vamos a ver el testimonio de la resurrección de Cristo a través de los apóstoles. ¿Cómo fue que la vida de los apóstoles cambió inmediatamente, dio un giro radical a raíz de que Jesús resucitó? A raíz de que Jesús resucitó y estuvo 40 días con ellos, como lo vimos en la lección anterior, estuvo teniendo estas apariciones el día de su resurrección, días después, el día de su ascensión. ¿Cómo motivó, cómo empoderó a los apóstoles y cómo tuvieron un cambio radical, un cambio sustancial? Y el primer testimonio que vamos a ver es el de Pedro. El punto número 1 es: Pedro testifica acerca de la resurrección e invita al pueblo a poner su fe en Jesús. Y esta parte es muy interesante porque los apóstoles reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y por ahí comienza la gente a rumorar, ¿verdad? Comienza a hablar de que si estaban llenos de mosto, que si habían tomado mucho, que si estaban bebidos o estaban borrachos y por eso estaban teniendo esa manifestación que en ese momento la gente veía como muy extraña, que estaban hablando en distintas lenguas, que se entendían unos a otros. Entonces Pedro, para poder corregir ese error que estaban teniendo la multitud alrededor que estaba presenciando este hecho, comienza a hablar. Y en Hechos 2, 22 y 24 de la Nueva Traducción Viviente dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. En ese mismo capítulo vemos del 36 al 40, donde nos sigue hablando Pedro y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Qué tremendo lo que nos está diciendo Pedro aquí. Qué tremendo el testimonio que está Pedro hablando delante de las multitudes. Ese mismo Pedro que meses antes, creo que ni 2 meses antes, había negado a Jesús, porque recuerden que Jesús resucitó, estuvo 40 días con ellos y esto es después de esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces 2 meses atrás, Pedro había negado a Jesús.
Y este mismo Pedro que había negado a Jesús, que se había vuelto a ser ese pescador que era antes de haber recibido a Jesucristo, ahora estaba testificando poderosamente lo que es el Evangelio, la verdad central del Evangelio. Dios tenía preparado el sacrificio de Jesús. Dios lo tenía preparado. Esto no sorprendió a Jesús. Esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y era el plan perfecto de Dios, como lo dice aquí Pedro. Pero el poder de la muerte no pudo retener a Jesús. Pero no solamente eso, sino que también dice, sepan que hicieron esto y le dicen, ¿qué podemos hacer? Es decir, la predicación de Pedro, el testimonio de Pedro convence a las multitudes. Las multitudes creen realmente lo que Pedro está predicando, creen realmente que Jesucristo era el Señor, era el Hijo de Dios y que lo crucificaron y que lo mataron y se sienten culpables de ello. Sin embargo, Pedro les da la verdad completa y Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque esa es la promesa de Jesús. A las mismas personas culpables de la crucifixión, Pedro les está diciendo arrepiéntanse para perdón de pecados, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Qué tremendo, qué tremendo. Si alguien se siente culpable por cosas incorrectas que ha hecho, por pecados que ha tenido en su vida, recuerden lo que Pedro les está diciendo a las mismas personas culpables y participantes de la crucifixión de Jesús. Simplemente arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados, crean en Jesús y le van a recibir. Es algo muy tremendo y es el primer testimonio de Pedro. Y todavía vemos en el capítulo 3, cuando sigue testificando, esto es a otra parte de la multitud, Pedro también lo hace. En Hechos 3 del 14 al 15, que lo tenemos en azul, simplemente para poder entender el contexto, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Y finalmente Hechos 3 del 17 al 20, en el primer punto dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Tremendo. Pedro sigue testificando en el capítulo 2, en el capítulo 3, sigue testificando de lo grandioso de Cristo, sigue testificando de la obra redentora de Cristo y sigue diciendo arrepiéntanse, crean en Él porque hay gracia, porque allí está Jesús. Y ese es el mensaje que debemos de dar a las personas que están en nuestro grupo y no solamente darlo a ellos, sino motivarlos a que ellos puedan también compartirlo con las demás personas a su alrededor, compartir la verdad central del Evangelio. El punto número 2 dice que la gracia de Dios estaba con los apóstoles. Hechos 3 del 5 al 6 dice, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y una parte importantísima de este punto número 2 es poder entender que ese empoderamiento del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles les permitió tener gracia delante de las personas y les permitió que Dios obrara a través de ellos. Así como hoy en nuestros tiempos Dios quiere obrar a través de nosotros y se puede manifestar a través de nosotros por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de hacer el bien a los demás, de orar por los demás, de predicar su palabra, y hay tantas maneras que Dios puede manifestarse a través de nosotros. La gracia de Dios estaba con los apóstoles y hoy también está con nosotros por haber creído en su nombre, por haber confesado que es nuestro Señor y por haber creído en nuestro corazón que lo levantó de entre los muertos. Seguimos con los otros dos versículos que están en Hechos 4, del 7 al 10 y el 33. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta parte es impresionante porque es Pedro ante los sabios, Pedro ante las personas religiosas, los gobernantes del pueblo, los ancianos de Israel, que estaban preguntando bajo qué nombre o en qué potestad ustedes están haciendo milagros. Había levantado a un paralítico Pedro en ese momento. Levántate y anda, lo vimos en el testimonio de Hechos 3, 5 al 6. Entonces comenzaron a interrogarlos, y esa parte es impresionante porque si pueden tener el tiempo de leer un poquito más, los gobernantes tienen un dilema y dicen: no podemos hacer nada contra ellos. Quisiéramos apresarlos, quisiéramos obligarlos a que dejen de predicar de Cristo porque la gente les va a creer, pero no podemos porque no han hecho ningún delito. Y les dicen, los tratan de exhortar para que dejen de hacer lo que están haciendo, y Pedro y Juan responden que no pueden porque a eso se les ha mandado y tienen que cumplir ese propósito, y los gobernantes los tienen que dejar ir. Y el evangelio comienza a extenderse, comienza a predicarse, comienza a haber gracia, comienza a haber milagros, prodigios, la gente comienza a creer en Jesús, comienza a arrepentirse, y por ahí vemos el testimonio de que primero fueron 3,000 personas las que se convirtieron, y después fueron 5,000 personas las que se convirtieron al ver estos hechos de los apóstoles apenas hasta el 4º capítulo, lo cual es algo impresionante y que debemos explicar a los miembros de nuestro grupo, ¿verdad? El punto número 3 dice: el testimonio y la extensión del evangelio a los gentiles. Y es que todo lo que se estaba viendo en esa parte del principio de los Hechos de los Apóstoles comienza a extenderse a todas las personas, y las personas comienzan a tener hambre y comienzan a tener sed del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesús, por ver la gracia, por ver los prodigios, por ver los milagros, por ver la astucia, el denuedo y la valentía con la cual los apóstoles predicaban. Y aquí nos vamos a situar en el capítulo 10 de Hechos para ver estos dos versículos que complementan este punto número 3, y es Pedro cuando va a visitar a Cornelio, un gentil que él había pedido que lo visitara. Que estaba lleno de gentiles ese lugar. Entonces dice Hechos 10 del 39 al 42: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Esta parte es: Pedro sigue predicando lo que tiene que predicar, la verdad central del evangelio. Y si vamos a predicar la verdad central del evangelio, no puede faltar esto. No puede faltar que Jesús murió por nosotros, pero que Jesús también fue levantado, que Jesús fue resucitado. El milagro de la resurrección nunca puede faltar en nuestra predicación, porque si no, la verdad estuviera a medias. Y la verdad central del evangelio es esto: Jesús murió, sí murió por nuestros pecados, pero también resucitó, y esa resurrección nos empoderó a nosotros y nos mandó a testificar de su gran poder, de su majestad, de su presencia, lo cual están haciendo los apóstoles aquí, y ahora nosotros debemos de hacerlo en este tiempo. Complementa Hechos 10, 44 al 48 en la Nueva Traducción Viviente, y esta parte es impresionante, pongan mucha atención en esto. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Qué impresionante esto. Todavía Pedro estaba predicando, todavía Pedro estaba hablando, y el Espíritu Santo cae sobre las personas que estaban ahí, sobre los gentiles.
Lo que hace más impresionante el hecho es que los judíos ni siquiera tenían el conocimiento o pudieran haber pensado que el Espíritu Santo también pudiera obrar sobre los gentiles o pudiera ser derramado sobre los gentiles, y ahí se dieron cuenta. Ahí Dios le mostró a Pedro que este milagro de la resurrección de Jesucristo es para todos, no es solamente para los judíos, no es solamente para un grupo de religiosos, no es solamente para los que vamos a la iglesia, sino que es para cualquier persona que pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor y que pueda creer en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y esto debemos de dejarlo bien claro porque es precisamente la verdad central del Evangelio. Dios nos ha empoderado para que así como Pedro y los apóstoles predicaban y en medio de su predicación el Espíritu Santo se manifestaba, Él nos ha empoderado a cada uno de nosotros para que eso también pase en nuestros grupos con visión, en nuestras familias y a cualquier persona a la que le prediquemos. Animemos a eso, animemos a predicar, a documentarnos, a llenarnos del conocimiento de Cristo y a poder nosotros reflejarlo y a poder nosotros hacer que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Y vamos al último punto, que es el punto número 4, y aquí también interviene el testimonio de Pablo. Y dice, Pablo nunca se detuvo para testificar de la obra de Cristo. Hechos 17 del 2 al 4 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En este punto número 4 debemos hacer una referencia al tema anterior, porque en el tema anterior nosotros vimos la aparición que tuvo Jesucristo a Pablo, que en ese momento todavía era Saulo de Tarso, y cambia su nombre, ¿verdad? Y lo hace un apóstol. Vimos ese testimonio, hay que hacer esa referencia porque aquí no la complementamos, ya que venimos en una secuencia y el tema anterior ya explicó eso. Acá ya es Pablo convertido, acá ya es Pablo habiendo recibido el Espíritu Santo, y acá ya es Pablo predicando, y como lo vemos en el versículo, está dando la verdad completa. Está diciendo Jesús es el Cristo, Dios sabía que tenía que padecer, era necesario que Cristo padeciese, pero Cristo resucitó, y algunos de ellos creyeron, dice. Gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Entonces su predicación comenzó a evangelizar a las personas y comenzó a convertir a las personas que en ese momento eran gentiles. Y finalmente vemos Hechos 28 del 23 al 31. Así se acaba el libro de los Hechos. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, como dice el punto, Pablo nunca se detuvo para testificar de la obra de Cristo. Nadie lo pudo detener, lo predicó abiertamente y sin impedimento, y estuvo predicando esta gran verdad, y estuvo predicando a los gentiles, estuvo extendiendo el evangelio. Y de hecho muchos de nosotros creemos gracias a esa extensión del evangelio a los gentiles, porque no somos judíos, o no la mayoría, ¿verdad? Entonces nosotros creemos gracias a esta valentía, gracias a que Pablo nunca dejó de predicar, a pesar de que los judíos pudieran anteponerse ante él. Él nunca dejó de predicar, y siempre lo hizo abiertamente, siempre lo hizo sin impedimento, y aún, como citó al profeta Isaías, a pesar de que había gente que no iba a creer en el mensaje, él nunca se detuvo de predicar. Y esta es una lección importante. No importa que la gente
a veces no vaya a creer. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. A veces la gente no nos va a creer, pero nunca debemos de dejar de predicar porque la gente no crea, porque esa es nuestra misión. Y eso es lo cual nos ha empoderado Jesucristo a través de su resurrección, a través del otorgamiento del Espíritu Santo a cada uno de nosotros para seguir predicando sin cesar y sin impedimento. Finalmente, en el versículo del cierre, vemos Romanos 1 del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por esta lección que permites que tengamos, por estas grandes verdades de tu resurrección, porque a través de esa muerte de tu Hijo Jesús y de esa resurrección de entre los muertos, nosotros podemos ser salvos y podemos ser empoderados con el Espíritu Santo. Y tú puedes actuar a través de nosotros mediante ese poder para hacer milagros, para hacer prodigios, para ayudar a los demás, para predicar tu evangelio, para poder extender el evangelio y evangelizar a toda persona a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad para poder evangelizar a las personas, para poder darles esta palabra a la gente especial para nosotros. Si tenemos familiares que no se han convertido, amigos cercanos que no se han convertido, danos la valentía, el denuedo, la fortaleza y la fe para llevarles el evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y finalmente, pero no menos importante, la tarea dice: medita en la obra transformadora que Dios ha hecho en tu vida a través de su Espíritu Santo desde que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Comparte tu testimonio con al menos una persona que no conozca el Evangelio. Importantísima esa tarea. Y motive, anime, empodere a las personas en su grupo a que compartan esta gran verdad, a que compartan el Evangelio, a que compartan su testimonio con una persona. Y en la lección siguiente, la siguiente semana que nos juntemos, pregunte a las personas si sí compartieron su testimonio, si sí le hablaron de Jesús a alguna persona y qué fue lo que pasó. ¿Qué hubo a través de eso? Si no lo hizo la persona, siga animando, siga empoderando, siga poniendo esta semilla, ¿verdad? Para que todos en nuestro grupo podamos ser personas que puedan extender el Evangelio y llevar el Evangelio a los demás. Por eso terminamos el video de esta semana y espero que tengan unos excelentes grupos con visión y que sea de mucha bendición esta lección en esta semana. Bendiciones, hermanos.